Vale, pues estoy grabando ya. Perfecto, genial. Vale, pues nada, equipo, estamos aquí con Elliot, un jugador del programa que ha finalizado sus 3 meses, ¿no? Ahora, pues que entramos en verano, es esta época donde a lo mejor se pilla un poquito de descanso, es totalmente entendible, pero ha tenido pues un recorrido muy bueno dentro del programa y ahora nos dejará un poco su opinión al respecto, su opinión abierta. Lo primero que quería preguntarte, Elliot, o decirte es simplemente que te presentes, quién eres, de dónde eres, qué edad tienes y cuál es tu deporte, está claro. Vale, bueno, yo soy Elliot Pineda, vivo en Pueblo del Río, en Sevilla. Ujú. Aquí en verano hace calor ahora mismo. Yo juego al tenis, llevo 15, 20 años jugando al tenis, desde hace ya bastante tiempo tomándolo un poco más en serio. Sobre todo Sí. los últimos añitos me lo he intentado tomar un poco más en serio, no solo entrenando por la parte de lúdica del deporte, Ujú. sino intentando incrementar un poquito el nivel y demás. Y bueno, encontré este programa, pues creo que fue por Instagram, que lo vi, y Sí. tuve curiosidad para hablarle por privado a Alessandro. Y bueno, tuvimos una conversación sobre, oye, si me podía venir bien este programa, si podía servir para los objetivos que yo iba buscando. La verdad es que me convenció. Y bueno, me apunté, la verdad, yo desde buen nivel en realidad, porque es verdad que yo ya hacía ejercicio físico, a mí me Ujú. gusta mucho el gimnasio, me gustan las pesas, los ejercicios de fuerza funcional, pero como se presentaba como un programa tan específico para ayudarte a temas de tenis, de deportes, Ujú. de movilidad de pie, de posicionamiento, ese tipo de cosas, pues es verdad que la diferencia se nota prácticamente al instante. En cuanto empieza la primera semana y ves que los ejercicios son muy específicos, pues, oye, ahí notas que va a servir de algo, o como mínimo que va a ser diferente, que vas a Sí, tener resultados diferentes. claro, claro. Así que, pues, ¿mm? Al final tú eres un perfil que ya tenías como cierta base de conocimiento, ¿no? Que ya hacías alguna cosa, pero que pues justamente, ¿no? Podías notar mucho esa diferencia, ¿no? Con simplemente un par de pautas y tener un poco más de claridad de no tanto lo que hacer, sino en cómo hacerlo, ¿no? Sí. Y alguna batería de ejercicios un poco más específica, pues podías dar un salto, ¿no? A nivel de calidad de entrenamiento muy, muy grande. Porque tú en qué punto te encontrabas en ese momento, Elliot? Es decir, a nivel de situación personal en pista, ¿no? En torno al ¿Mm? rendimiento, ¿cómo te encontrabas tú antes de empezar con nosotros? Yo, sobre todo a nivel físico y a nivel salud, la verdad es que me encontraba bastante bien en ese sentido, pero es cierto que a nivel tenis llevaba mucho tiempo sintiéndome estancado. Mm. Sobre todo a mí me costaba mucho temas de movilidad de pie, de no romper la postura cuando golpeas la bola o cosas así un poco más técnicas que Ujú. requieren más fuerza de pierna o, digamos, una fuerza física más específica que Ujú. la fuerza bruta de por sí que levanta mucho peso. Pues es sobre todo para lo que yo quería el programa. Y la verdad es que, vamos, yo en ese sentido noto bastante la diferencia. Yo te digo, de correr hacia la pelota, golpear y por reflejo tener que saltar o romper completamente el posicionamiento, a plantar bastante bien los pies, mantener el ángulo de las piernas correcto y bueno, ser mucho más sólido en general la pista de tenis. O sea, que no es, yo por ejemplo lo que hacía antes es rollo dos ejercicios de pecho, dos de espalda, dos de brazo, Sí, dos de pierna. Entonces iba ganando mucha fuerza física, mucha sí, fuerza bruta y me iba sintiendo cada vez más fuerte, pero luego llegabas a tenis y no notabas tampoco la diferencia, como mucho a claro. nivel de fondo. Pero luego los movimientos específicos de giro de cadera, del hombro hacia arriba, del codo hacia afuera, ese tipo de cosas te la dan ejercicios muy específicos como hemos hecho, ¿no? Me acuerdo de uno mucho que me gustaba a mí, que es el del banco, que levantas una pierna con una pesa hacia adelante con los brazos, ¿no? Y la Sí, extiendes y luego cuando haces el movimiento del revés, sobre todo, te se acuerdas nota, ¿eh? mucho de ese movimiento, te sientes mucho más sólido, ¿no? Es uno de Claro. los ejercicios que propuso la aplicación Claro, porque lo oye, se asocias. siente muy claramente. Claro, sientes el uno a uno desde los ejercicios que has hecho hacia los movimientos de la pista, ¿sabes? Claro. Y ahí ya, nada más que a nivel cerebral se siente uno mucho más cómodo, Sí. porque ya ves que estás haciendo cosas que sirven de algo al final, en ese Sí, sin sentido. duda, sí, Mm. en tu caso seguramente hayas notado diferencias, sobre todo con el primer bloque, ¿no? Ese bloque de explosividad, de desplazamiento, Sí. de trabajo más específico, ¿no? Como dices, que también pues trabajamos mucho, ¿no? Esa movilidad de pista, que no todo sea fuerza como tal, fuerza básica de levantar peso, que también lo hacemos de una manera pues completamente funcional, con pesos Sí, libres, tanto, tanto. pero claro, cuando ya agregas ese tipo de trabajo un poco más específico, ya eres capaz de asociar mucho más el gimnasio. Porque, claro, tú haciendo
fuerza básica, Elliot, ¿qué notabas? ¿Que tus niveles de fuerza se mantenían y demás, pero que en pista no notabas gran diferencia? Claro, a lo mejor puedes resistir más durante un partido y demás, pero puedes pegar más fuerte a la bola, Mm, pero luego lo que son los movimientos específicos de tenis, que son un poco más complejos, son un poco más técnicos, seguían descontrolados. claro, Yo no entiendo mucho, por ejemplo, romper la postura a la hora de golpear, tienes que sí, mantener los pies completamente clavados en el suelo. Yo tendía mucho a saltar, a separar la pierna en vez de llegar hasta la bola con los pies juntos, sí. en a lo mejor no pasar la raqueta hacia el hombro y dejar la mitad del movimiento. Ujú, Entonces son ese tipo de cosas que no es tanto de fuerza como tal, sino de movilidad más concreta, las que yo notaba que no evolucionaban, daba igual la cantidad de gimnasio que yo le metiese. claro, Y era por eso, vamos, que al final la prebanca tiene un poco que ver con el tenis, ¿no? O sentadillas normales y corrientes de claro. 120 kilos hacia abajo. Pues, te hace falta algo un poco más concreto que eso. Sí, sin duda, que es una base importante, pero no, es como el factor diferencial de ya decir, vale, tengo la base consolidada, que la fuerza es fundamental para todo lo que es reducir la incidencia Claro, lesiva, etcétera, y mantener, bueno, un estado de salud decente, pero ya si queremos que eso tenga una utilidad para el tenis, ahí hay que dar un paso más y agregar ejercicios que realmente te permitan asociar ese trabajo, ¿no? Porque claro, Elliot, ¿tú en qué aspecto has notado más la diferencia en pista? Porque claro, yo entiendo que tu objetivo principal en ese momento entonces que era como superar el estancamiento, dar un salto de nivel, sentir como mejores sensaciones, más constancia en tu juego, ¿no? Ver cómo evoluciona, era un poco por donde querías tirar. sí, o sea, yo más o menos técnicamente ya estoy bastante consolidado, entonces tenía un físico que me permitiese dar reflejo a esa técnica, ¿no? Claro, Si tú, por mucha técnica que tú tengas, si no eres capaz de posicionarte bien, de ser sólido, de tener explosividad, de mover las piernas justo cuando te viene la pelota y demás, claro, no puedes lucir nunca esa técnica, ¿no? En un carrito cuando te la tiran a pie parado, todo el mundo le pega muy bien a la pelota. Pero claro. claro, cuando tienes que hacerle split step, ¿no? El paso separado, Sí, correr directamente hacia la bola, volver en medio, posicionarte, mantener las piernas siempre tensas, el cuerpo sí, bajo, el centro de gravedad bajo, pues ahí se nota mucho lo que hemos estado haciendo, sobre todo, ¿sabes? claro, Porque antes no era capaz de, por ejemplo, de mantenerme durante un punto entero largo, un rally largo, con el cuerpo hacia abajo y las piernas en tensión, y ahora me resulta mucho más sencillo, por claro, ejemplo. claro. Y eso yo creía que te lo daban las sentadillas simplemente, pero claro, Pero resulta no. que había por ahí un par de secretos más que yo no conocía. Que no conocía, sí. Sí, al final, claro, tú te notabas a lo mejor con un nivel técnico X, pero con un ¿Mm? físico que no acompañaba ese nivel, o sea, que no te permitía como exprimirlo al máximo, ¿no? Era un poco Claro, esa diferencia exactamente, exactamente. que querías buscar. Vale, ¿sientes que con el programa, con esos 3 meses y demás que hemos ido trabajando, has podido llegar a un punto donde poder aprovechar más ese nivel técnico, ese nivel táctico de tu juego? Sí, 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 se nota, se nota. Se nota muy rápidamente, ya te digo que creo que por ahí ponía en el programa que más o menos los resultados se empezaban a notar mes y medio y tal, Sí, y yo ya las 2, 3 primeras semanas empecé a notar algunos cambios, ¿sabes? sí, Sobre todo a nivel de posicionamiento y comodidad y demás, lo notaba bastante. De claro, verdad que yo ya físicamente estaba bien, entonces nada más que cambié 3 o 4 cosas me sirvió bastante. Pero bueno, yo diría que los resultados son muy buenos en ese sentido. ¿Sabes? Incluso antes 100%. de terminar los 3 meses, bastante contento. Claro. Además, sí que te sirve también por si yo probablemente en algún momento me acabe apuntando de nuevo el programa, porque la verdad es que me ha gustado, simplemente es Hombre. que no me da la vida ahora mismo. Pero me quedo con 5 o 6 ejercicios que hemos hecho mucho, por si yo lo quiero incluir en mi rutina de gimnasio Claro, ahora durante este claro tiempo que que estoy sí. más fuera, te sirve mucho también, ¿sabes? En ese Claro. sentido, para cambiar a largo plazo tu rutina de gimnasio y demás. O Claro, sea porque que también aprendes en del ese sentido proceso, muy contento. está sin duda, sin ¿Mm? duda. O sea, la ventaja de entrar en un proceso así es que ya no solo lo ponemos en práctica, también nosotros ponemos mucho hincapié en que entendáis también lo que hacéis y demás, ¿no? Para darle como una lógica y que no le deis mucho más sentido a ese trabajo. Pero obviamente vas a aprender del proceso y te vas a llevar ejercicios que podrás utilizar a ¿Mm? largo plazo y eso sin duda es, ¿no? Sí, hay muchos documentos, muchos vídeos que explican por qué se hacen las cosas, por qué se deciden hacer sus ejercicios y cómo van los bloques, por qué a lo mejor 3 semanas hace la misma cantidad de ejercicios iguales y luego cambia totalmente. O sea, Claro, está bastante bien explicado. Además, cualquier duda, yo siempre, por ejemplo, con las técnicas más complejas como el peso muerto y eso, me costaba un poco y Jordi siempre me insistía en que le enviase vídeos y sí. él te corrige directamente la técnica, la postura y demás. Y bastante bien, vamos, que no te sientes perdido, no es como
¿por qué estoy haciendo esto, no? Generalmente Claro. siempre tienes una respuesta o en la aplicación o la de vosotros y demás, y eso también ayuda a darle sentido a las cosas, ¿no? Siempre. 100%. De hecho, si eres autodidacta y demás, nosotros ya detallamos bastante todo en las instrucciones de las rutinas y demás para que puedas tener un poco de autonomía a futuro y que no sea siempre depender de nosotros, sino que haya un proceso de aprendizaje por tu parte, está claro. Tú, a pesar de tener como cierto bagaje a nivel de entrenamiento, Elliot, Ujú. viendo que notaste mejoras a las 2, 3 semanas, ¿qué le dirías a lo mejor a estos perfiles parecidos a ti que sienten pues que ya entrenan, ¿no? Que a lo mejor ya no tienen por mejorar? Viendo la experiencia que has tenido dentro del programa, y me avanzo, ¿no? Aunque esta nuevamente la preguntamos al final, pero ahora que has sacado el tema, viendo que tú has sido un perfil que ya venías entrenando, ¿qué le dirías a los perfiles que a lo mejor dicen, no creo que puedo mejorar tanto porque ya entreno, en base a tu experiencia? Ve, yo les diría que si ya de base traen la disciplina de entrenar durante muchos años y conocen más o menos los entresijos del gimnasio y demás, no les cuesta nada cambiar 2 o 3 cosas en su rutina. No añadir más tiempo, sino simplemente coger la hora de gimnasio que echas al día o cada 2 días, cambias 3 o 4 ejercicios y mínimo vas a notar cambios. ¿Sabes? Ya 100%. no te digo yo que a lo mejor de repente seas Federer, pero vas a notar cambio y vas a empezar a notar que en pista te sientes mucho más cómodo. Claro. Así que yo les diría que se contrario. Vamos, sobre todo en realidad a gente que no tiene disciplina de gimnasio y demás, yo creo que como está construido el programa le puede ayudar mucho a construir Una esa primera base, rutina que les ¿no? falta. Pues, yo traigo mucha experiencia, pero hay gente que le cuesta mucho ir al gimnasio y no es capaz de mantener una rutina porque no sabe qué ejercicio hacer, la técnica y demás. Y yo creo que en concreto a ellos incluso le puede venir mejor que a casos como el mío. Pero aún así, a casos como el mío yo lo recomiendo bastante. Claro. Pádel, tenis, cualquier ejercicio que esté muy basado en el movilidad de piernas, sobre todo, y de movimientos rotacionales, de cadera y demás, puede venir estupendo, vamos. Pues O genial. sea que muy Perfecto. recomendable. Y antes has comentado la parte de seguimiento con Jordi y demás, que sabes que estamos los dos en el grupo, que él está pendiente del análisis en vídeo y te manda el soporte semanal y demás. ¿Cómo te has Ujú. sentido a nivel de acompañamiento uno a uno durante el proceso? Bien, vamos, si, coño, si eres más pesado que yo, todos los días estás diciendo, oye, envíame vídeos, enséñame la técnica, yo te lo corrijo, cómo va la dieta, porque también me ha estado dando algunas Sí, recomendaciones requerimiento nutricionales, nutricional. vamos, que estás muy pendiente en general. Y siempre el fin de semana te recuerda que rellenes un formulario que hacemos semanalmente para ver las sensaciones, te contesta en base a eso. Vamos, yo en ese sentido no tengo ninguna queja. Genial. Siempre que he preguntado algo me ha contestado, a lo mejor como mucho, la vez que más ha tardado un día y medio. Normalmente siempre me responde el mismo día a las horas después. Y bastante bien en ese sentido, vamos, yo Genial. no he visto un acompañamiento real. O sea, y además personalizado, que al final era lo que yo también iba buscando, porque rutinas de ejercicio va Claro, y mucha gente aplicaciones ahí y por todos demás, lados, hay ¿sabes? miles. Sí, sí. Sí, sí. De hecho, ya están Claro. desarrollando aplicaciones con IA y demás, pero claro, pierdes un poco este trato humano que se basa también en la experiencia, en entender a la persona, Sí. las necesidades que van cambiando, ¿no? Entonces, genial, genial. Porque a ti el proceso en sí, Elliot, que esto es un miedo que puede tener bastantes personas, ¿no? El que sea no verse capaz de cumplirlo por ser demasiado exigente y demás, a ti realmente se te ha hecho imposible de cumplir, se ha acomodado bien a tu No, rutina. no. Además, la propia aplicación, cuando tú vas haciendo los ejercicios, es verdad que tiene la parte de cuántas repeticiones, cuántos Sí, pesos haces. el Entonces tú registro. te puedes adaptar a lo que tú necesites y viendo la técnica y viendo sobre todo el vídeo de cómo lo haces, ya Jordi, o en este caso tú te puedes recomendar, oye, yo creo que puedes hacer más si haces así la técnica, o creo que deberías hacer un poco menos porque no estás llegando bien técnicamente a las repeticiones correctas, ¿no? Claro, Entonces, yo creo que es bastante adaptativo, da igual la experiencia que tú tengas, claro. que no hay realmente un problema. O sea que si nunca has ido al gimnasio y quieres empezar por aquí, en realidad es una buena manera de hacerlo, creo yo. Claro, Y ya te claro. digo, tienes que tener sobre todo el tiempo, porque muchas veces incluso la disciplina la ponéis vosotros en ese sentido. Pero si tienes el tiempo, yo lo pongo como recomendado. Vamos. 100%. Sí, de hecho nosotros, la media de los jugadores que estáis en el programa dedica de 2 a 4 horas en la semana. Obviamente, si no tienes 2 horas en la semana va a ser muy difícil que veas resultados, pero si Claro. tienes un mínimo de eso, de esas 2 horitas y a poder ser 3 horitas a la semana para dedicarle,
es algo que perfectamente se puede tirar para adelante. ¿Hay algo que de todo el servicio, Elliot, destacarías de, mira, pues esto me ha ayudado mucho, que puede ser perfectamente, ¿no? La tipología de ejercicios o a lo mejor alguna herramienta de la aplicación, la parte de seguimiento. ¿Hay algo que dirías, mira, pues esto eh, creo que a mí personalmente es lo que me ha ido mejor? A ver, yo en general la adaptabilidad, porque yo he estado durante este tiempo que he estado en el programa, he estado en un torneo, en una competición, y Sí, muchas veces los partidos me los decían semana a semana. sí, Oye, esta semana tienes partido el martes, esta semana lo tienes el miércoles, esta semana tienes el martes y el jueves. Y en ese sentido, yo llego al final del día, se lo digo a Jordi en este caso, y me dice, vale, pues este entrenamiento te lo muevo a este día y además te pongo un warm-up de cara al partido y te lo pongo en el calendario de la aplicación, que es lo que yo me he estado usando y claro, viendo y demás. Yo creo que esa combinación de la actualidad vuestra y de la programación en la aplicación es la combinación ganadora en este caso, claro. sobre todo, ¿sabes? Hacerlo fácil, ¿no? Requiere un poco de tu parte, de comunicación, de que tú le avises con cierto tiempo a tu entrenador, pero quitando eso, bastante bien, ¿sabes? Claro, sin duda. Así que yo creo que eso es lo que más destacaría, probablemente. Buenísimo, buenísimo. Y ya para acabar, Elliot, ¿a quién recomendarías este programa? Y si quieres dejar un comentario libre, pues también te doy paso. Sí, eso vamos a ver, te lo he dicho ya, cualquier persona que tenga tiempo y ganas de intentar mejorar, incluso si todavía no tienes la disciplina y crees que, oye, pues lo vas a pagar y luego lo vas a abandonar, te diría que te van a dar la suficiente caña como para que no lo abandones, que van a estar contigo acompañándote y demás, Sí, que no te preocupes por eso y que es probable que después de 3 meses hayas construido, incluso si dejas el programa en mi caso, como en mi caso, por cualquier otro motivo, por tiempo o lo que sea, hayas construido ya cierta base sólida para seguir por tu cuenta mínimo haciendo mantenimiento, ¿sabes? En ese 100%. sentido. Entonces, bueno, yo me he quedado muy contento, ya te digo, he bajado unos pocos kilos, me siento más fuerte, me siento mejor en pista, que soy campeón de una liguita que Muy tenemos aquí bien. en Sevilla, la Liga Focus, no sé si la conocerás. Sí, 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 claro. Y, por ejemplo, yo no daba un duro por mi saque, que me ha costado mucho cambiar la empuñadura y Hombre, la técnica y demás. Y, sí, oye, gracias, yo creo que en parte del programa he construido la base física para poder construir un movimiento coordinado de a saque, nivel que es técnico, ¿no? el corte más complicado del tenis, como todos los que Sí, hayas jugado alguna vez lo sabrás. Y, para mí eso es un logro, ¿no? Yo llevo 2 años intentando cambiar saque, lo consigo por fin ahora. O sea claro. que, Que en ese incluso se puede, sentido, los incluso resultados son muy buenos. con el físico se puede mejorar la técnica, ¿eh? ¿Quién lo diría? Claro, por daros mi ejemplo concreto, yo no he notado mucho en ese sentido. Qué bien. Así que, vamos, que es anime. Cualquiera que tenga ganas y tiempo, es anime. Pues al lío. Muy bien. Genial. Pues oye, Elliot, muchas gracias por el feedback y por ser honesto y demás y dedicarnos este tiempo también, que al final pues es tiempo libre para ti, ¿no? Que ahora vas a trabajar y nada, pues dejo la sesión guardada y seguimos en contacto tú y yo. Muy bien, nos vemos en el futuro, seguro. Venga.